dinero. Y entonces, digo, ahí hay un problema grave, no ya de mediano o largo plazo, sino en lo inmediato. Eso es un problema grave. Muy bien. Dentro de la tolerancia de Peñarol o Pasquet, segundo turno en esta ronda es para Karina Sosa. Bueno, empezar por coincidir con Pasquet, porque realmente sí, hay que preguntarle a los que saben, es verdad. Ahora, los que saben también trabajan sobre supuestos, y eso es lo que dice el informe del Banco de Previsión Social en varios de sus puntos. ¿Por qué motivo? Porque el plebiscito lo que plantea y lo que deja establecido en el primer momento de votada la reforma es la equiparación de jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. El resto es materia legislativa. Y la interpretación y la reglamentación, que dicen que tampoco se puede, sí se puede, por efectos de otro artículo de la Constitución, en su literal 20, por tanto, no es de recibo. La sostenibilidad, CIMBE también habla de la sostenibilidad en un documento muy claro, en el que dice que por 20 años es más sostenible la reforma de la papeleta del CID que la reforma de la Ley 20.130. Por tanto, no hay tampoco una contradicción. CIMBE se supone que sabe, son técnicos, se dedican a esto. ¿Cómo nosotros advertimos que también los supuestos a veces se desvían de la realidad? Porque los cálculos del Banco de Previsión Social en un momento interpretan que es por prestación y en otro por persona. Y lo sabemos porque en las pensiones por fallecimiento puede haber una unidad pensionaria, pero más de un beneficiario. Y la multiplicación que se ha hecho no es por unidad pensionaria, sino por persona. Y allí radica la diferencia abismal entre 460 millones de los que habla el PIT-CNT y los 1.038 millones de los que habla el Banco de Previsión Social. No contentos con estos, el 7 de febrero, cuando presentan el proyecto en el Parlamento, asumen que de haberse mantenido el sistema íntegramente solidario y estatal, los trabajadores y trabajadoras de este país hubiesen cobrado 216 millones de dólares más por año, lo que implica, al momento de haber sacado la cuenta, que eran unas 60.000 personas jubiladas por renta de AFAP, la división, 18 millones de dólares por mes, lo que implica unos 10.000 pesos menos de jubilación por cada trabajador que se jubiló por el sistema mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de las AFAP fracasó rotundamente. ¿En contra de quién? De los trabajadores y las trabajadoras. La sostenibilidad no es materia de discusión coloquial. La sostenibilidad de un derecho humano fundamental como la seguridad social tiene que tener garantías y no puede ser que el recorte se haga siempre por el lado más vulnerable. Agrego a esto de los 216 millones, que me parece muy importante porque sería lo que cobrarían hoy de más los jubilados por un sistema netamente BPS, que la muestra clara está en los cincuentones. Porque cuando llegamos al año 2017, la ley que el doctor redacta, que era tan maravillosa y que resolvía todos los problemas de seguridad social, necesitaron un salvataje, porque encontramos trabajadores y trabajadoras que, habiendo sido obligados a estar afiliados a SAFAP, perdían entre 10 y 20 mil pesos mínimamente por mes en sus jubilaciones, y aún confiscándole el 10% del ahorro individual, decidieron volver al Banco de Previsión Social. El resto de los que no volvieron, porque seguramente va a ser una cosa que se va a decir, es o porque no se enteró o porque no pudo pagar la deuda que se le genera. Esta papeleta da las garantías de que el Poder Legislativo defina qué hacer con el aporte por el tercer pilar, que era lo que le generaba la deuda a esas personas. No podemos dejar de mencionar de que nosotros solicitamos respuestas, porque políticamente hay una responsabilidad del Estado que, sacándose responsabilidad en sí misma, valga la redundancia, hizo que jubilaciones y pensiones, ya en el año 96, cuando se generaron los primeros beneficiarios, tuvieran pérdida. Y algunos pudieron resolver el problema y otros no, por una cuestión de manejo financiero personal. Lo otro que con énfasis queremos rescatar es que este sistema que propone la Ley 20.130 lleva a todas las cajas paraestatales al sistema mixto.
y solamente han cuantificado en 5.342 millones de dólares entre 30 y 40 años de financiación desde todos los bolsillos de los que estamos en esta sala y de todo el pueblo trabajador para pagarle la diferencia a las AFAP de lo que no van a recaudar esas cajas. Y lo importante, y lo que no dicen, es cuánto realmente sale este trasvase de fondos a las AFAP Peñarol. de la caja militar y policial. Y eso nosotros les exigimos saberlo. Porque cuando hablan de que nosotros no tenemos estudios, no los tenemos porque la ley va a reglamentar determinadas cuestiones. Sí tenemos lo que sabemos que se va a consolidar una vez que triunfe la papeleta del sí. No hay que subestimar a los trabajadores, ¿eh? Yo vengo del mundo de la academia y confío en ellos. Uno de mis mejores docentes en la Universidad de la República, no en esta casa, en otra, no tenía título universitario. Grado 5 en filosofía, en estética, en filosofía del arte. Ojo con subestimar a los trabajadores. Ojo con caer, y perdónenme por oficio, en la dicotomía Ariel y Calabán. En los ilustres que todos lo saben y los otros que tenemos que recibir órdenes, agachar la espalda y hacer lo que saben, los que solo podemos hacer lo que nos dicen los que saben. No busco aplausos, no. Pero es una convicción profunda. Nos tenemos que respetar. El saber es universal. No va esto nunca, jamás, en contra de la ciencia, a la que defiendo apasionadamente. La ciencia creó la penicilina que trajo a la civilización hasta acá. También creó la bomba atómica que destruyó vidas humanas. La ciencia no es neutral, la ciencia tiene ideología y política atrás. Y se lo dice un profesor de filosofía. Quiero decir también, porque se ha dicho acá, que ponemos en riesgo las AFAP, que hay que darle todas las garantías jurídicas. Bueno, este documento que tengo acá no es mío ni del PIT-CNT, es de la OIT del año 2019, se llama La reversión de las privatizaciones de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina. Pero miren lo que dice el informe, voy a leer solo una partecita. Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente su sistema de pensiones públicas obligatorias. Entre ellos, en la segunda ola neoliberal, nuestro país con la incorporación de las AFAP. En 2018, 18 países habían revertido las privatizaciones. Y miren cómo habla este informe de las AFAP. Dice, el fracaso del sistema de pensiones privadas obligatorias para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez, su bajo desempeño en términos de cobertura, niveles de beneficios, costos administrativos, costos de transición, impactos sociales y fiscales negativos, entre otros. No lo dice Sergio Somaruga, no lo dice el PIT-CNT, acá sí lo dicen técnicos, pero estos capaz que son terraplanistas, pero escriben para la OIT. Bien. Hablando de la sostenibilidad, yo me voy a remitir al informe del Banco de Previsión Social, de las proyecciones actuariales, que yo no soy un actuarial, soy un autodidacta, nada más que eso, que defiende apasionadamente a la clase trabajadora y pone la cara y asume las consecuencias. El 27 de noviembre de 2023 se presentó este informe, que es el que citaron los preopinantes. ¿Qué dice este informe en su página 3? Dada que la propuesta, hablando de la papeleta, no incluye aún una reglamentación legal ni detalle de cómo se aplicaría la misma, la estimación de costos realizada basada en está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta final a considerar. ¿Qué significa esto? Un principio de cautela. No hay verdades consagradas. En la estimación de cálculos que hay acá se habla de 1.038 millones en base a una decisión política que se toma de cómo interpretar el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Por algo este informe lo dice, y no lo escribí yo, lo escribieron los técnicos del BPS. Aún con los costos exagerados, donde tenemos una diferencia de más de 700 millones de dólares, que no es que somos burros y estamos en la oscuridad y tienen que venir a iluminarnos. Somos trabajadores defendiéndonos, estudiando y asesorándonos con economistas y juristas también, de que aún con estos costos hiperbólicos, exagerados, el BPS lograría una autosuficiencia absoluta por lo menos por 20 años, entre 15 y 20 años, con costos que son 600 millones de dólares más caros por año que lo que planteamos nosotros con nuestros estudios basados en los datos del BPS, de cuánto costaría el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas que se plantea. Porque esta es otra cosa que yo quiero decir. Acá no hay dueños de la ética, porque hay concepciones éticas diversas.
Ya las tesis de Glaucón en el libro 2 de República hablaba del individualismo egoísta, pero también está en la ética de la solidaridad y de la ayuda mutua, que son en las que yo abrevo, en las que el movimiento social, el sindical abreva, de las que yo aprendí. Después lo estudié en los libros, pero lo aprendí primero ahí. Y yo no admito que en este país se hable naturalmente de tener 308.000 jubilados y pensionistas ganando 18.000 pesos por mes. Yo trabajo en la Cruz de Carrasco en una ONG que está al lado de un asentamiento y conozco a varias personas en las situaciones en las que viven y esto se multiplica por todo el país. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, y tengo muchísimo para decir de sostenibilidad, lo que no puedo dejar pasar es que así como así se naturalice la no sostenibilidad social, el dejar afuera a tanta gente, no es normal, no está bien. Bien. En octubre vota Orsi. Vota lista 52.000 en Canelones. Pedí tu lista al 091-052-000.